Supercrack Estrella presenta imágenes de una mujer fantasma dentro de una iglesia abandonada. En esta imagen vemos el fantasma de una mujer con vestido de monja. No se dice qué iglesia es, tampoco el país, pero suponemos que es un país anglosajón. La mujer parece muy pálida, pienso que parece como una foto recortada puesta allí, o una especie de holograma. Vamos a analizar más casos de fantasmas en iglesias en este video. Cazadores de fantasmas logran grabar misteriosas voces en una iglesia abandonada. Un grupo de investigadores registró actividad paranormal dentro de un famoso lugar embrujado, donde antiguamente fallecieron una gran cantidad de niños debido a las bajas temperaturas. Los cazadores de fantasmas ingresaron a la iglesia abandonada St. Mary and All Saints en Ware, Inglaterra, conocida por estar embrujada, con la esperanza de registrar algún tipo de actividad paranormal. Al momento de entrar, los investigadores se vieron sorprendidos cuando una roca demasiado grande para tirar aterrizó en sus pies. No sabemos si este video puede tener relación con esta mujer fantasma antes mencionada. Uno de los miembros, Craig Jones, de 27 años, que se encargó de llevar todos los equipos necesarios para grabar la exploración, logró captar voces perturbadoras y luces inexplicables a lo lejos, mientras debían soportar temperaturas de octavo bajo cero. La historia de la iglesia tiene que ver con la Navidad. Muchos chicos murieron a causa de las heladas temperaturas, explicó Jones. Además, los investigadores también creen que los terrenos eran utilizados para rituales satánicos, y que la iglesia se construyó sobre la tumba de los niños muertos. Nos fijamos y encontramos un gran número de tumbas. Los chicos murieron por las bajas temperaturas en el siglo XVIII. Intentamos buscar más casos de fantasmas en iglesias por si encontramos el caso de la mujer fantasma con cara pálida, pero no se pueden vincular las iglesias a lo largo de la historia. Siempre fue un lugar que los demonios atacaron con demencia. Filmaba una iglesia abandonada y encontró un tenebroso hallazgo. Un fenómeno paranormal llenó de miedo a un creador de contenidos a tal punto que tuvo que llamar a la policía. Una situación completamente estremecedora fue vista en primera persona por un creador de contenidos estadounidense. Mientras recorría una iglesia, el joven se puso a filmar y se detuvo cuando se encontró con un sombrío hallazgo, motivo por el cual tomó la decisión de llamar inmediatamente a la policía. Las investigaciones a fondo sobre los fenómenos paranormales son llevadas a cabo de manera constante, pero en esta oportunidad, lo que ocurrió descolocó a todos. Matthew Nunes, un youtuber de Estados Unidos, se metió en una iglesia y comenzó a filmar el interior de la misma con un desenlace inesperado. Durante una expedición dentro de la iglesia bautista misionera Génesis de Milwaukee, el joven encontró un cadáver en estado de descomposición junto con un teléfono celular. Esta situación desesperante lo obligó a llamar a la policía y por razones lógicas, ya que podían eliminar su cuenta por infringir las normas, el momento no quedó registrado. Por su alto estado de descomposición, lo único que se pudo saber es que se trataba de un hombre, quien llevaba puesta una campera, una camisa con el logotipo farmacéutico. El fantasma del monje encapuchado de la iglesia St. Mary. El 10 de febrero, Dean Johnson de 48 años y su compañero Charlie Spalding de 20 años, decidieron hacer una visita a la antigua iglesia de St. Mary en Clophill, Bedfordshire. Mientras estaban en el exterior de la iglesia, Spalding dejó de mirar la cámara de su smartphone, cuando supuestamente grabaron accidentalmente un monje fantasma. Habíamos estado en el exterior de la iglesia durante 10 minutos y mi compañero Charlie estaba preparando la cámara de su teléfono, dijo Johnson. Aún no habíamos tenido la oportunidad de configurar nuestras 3 cámaras con sus respectivos trípodes. El aficionado cazador de fantasmas dijo que cuando Spalding revisó el material grabado, ambos se quedaron sorprendidos al ver lo que parecía ser el fantasma de un monje encapuchado caminando detrás de uno de los arcos de la iglesia. Según el periódico inglés Daily Mail Online, los dos corrieron rápidamente a la iglesia para comprobar que no se tratara de una persona, en lugar de un fantasma, caminando por detrás del edificio abandonado. Pero cuando llegaron, no había nadie. Corrimos hacia la iglesia, pero no había nadie allí, dijo Johnson. La torre estaba cerrada, así que el camino dirigía a un callejón sin salida. Johnson reconoció que no encontraron una explicación lógica para el fantasma que habían grabado en video, pero que tenía previsto regresar a la iglesia para investigar más a fondo. Sin embargo, esta no es la primera vez que la antigua iglesia ha sido noticia en los principales medios ingleses. Aparte de estar considerado como un lugar importante para los expertos en lo paranormal, también había sido un lugar de culto para la brujería. Según el portal británico The Spookyisles, especializada en fantasmas europeos, tuvieron lugar terroríficos sucesos en la iglesia.
Durante marzo de 1963, aparecieron unos misteriosos grafitis satánicos por la noche. Los investigadores descubrieron que había huesos humanos sobre un altar, con un cráneo atravesado por una barra de metal. En el solsticio de verano en 1969, la iglesia fue atacada y destrozada por personas sin identificar. Entonces, los habitantes del pueblo y los medios de comunicación locales creyendo que se trataba de rituales satánicos. Y en 1975 volvieron a abrir las tumbas, esparciendo restos humanos por toda la iglesia. Todo el mundo conoce los supuestos rituales satánicos en la iglesia de St. Mary, pero nadie sabe cuál puede ser el origen del fantasma del monje encapuchado. Sin embargo, para los creyentes de lo paranormal, este video se ha convertido en una de las mejores pruebas de la existencia de fantasmas. ¿Qué piensas? ¿La misteriosa figura del video es un verdadero fantasma? En esta iglesia podemos ver una imagen en el Google Earth extraña, por lo menos, algo negro aparece en el cielo justo en la iglesia. Cruces, pentagramas y círculos mágicos. La fecha tallada más antigua es del siglo XVI y aparece junto al nombre de un comerciante, pues estos tenían la costumbre de plasmar su signo o marca comercial en las paredes. En cambio, en una iglesia del condado de Hertfordshire, al sureste de Inglaterra, hay un comentario sobre la plaga que azotó Europa en el siglo XIV. En la Alta Edad Media, la mayor parte de la gente era analfabeta y por eso muchos de los grafitis de esta época no reproducen palabras o textos, sostiene Porter. Los símbolos apotropaicos son muy comunes. Son aquellos que por su carácter mágico alejan el mal o propician el bien, como por ejemplo las cruces, los pentagramas o los llamados daisy whorls, unos círculos con pétalos en su interior. Uno de los más frecuentes consiste en una hueca que representa a la Virgen de las Vírgenes, la Virgen María. También se han hallado figuras mitológicas como de May King, que propiciaba la fertilidad en los poblados, además de representaciones de barcos, molinos de viento o simples garabatos. La W representa a la Virgen de las Vírgenes. Usado también en el Internet. La fecha tallada más antigua es del año 1568 y aparece junto al nombre de un comerciante, John Fairbanks, y su marca comercial, un símbolo que contiene sus iniciales, el número 4 y una cruz. En el margen izquierdo aparece la W que representa a la Virgen de las Vírgenes, la Virgen María. La web se desarrolló entre marzo de 1989 y diciembre de 1990 por el inglés Tim Berners-Lee con la ayuda del belga Robert Cailliau mientras trabajaban en el CERN en Ginebra, Suiza, y publicado en 1992 según WP. Desde entonces, Berners-Lee ha jugado un papel activo guiando el desarrollo de estándares web, como los lenguajes de marcado con los que se crean las páginas web, y en los últimos años ha abogado por su visión de una web semántica. En informática, la World Wide Web, WWW, o Red Informática Mundial es un sistema de distribución de documentos de hipertexto o hipermedia interconectados y accesibles a través de Internet. Con un navegador web, un usuario visualiza sitios web compuestos de páginas web que pueden contener textos, imágenes, vídeos u otros contenidos multimedia, y navega a través de esas páginas usando hiperenlaces. Utilizando los conceptos de sus anteriores sistemas de hipertexto como Enkire, el físico británico Tim Berners-Lee, un científico de la computación y en ese tiempo de los empleados del CERN, ahora director del World Wide Web Consortium, W3C, escribió una propuesta en marzo de 1989 con lo que se convertiría en la World Wide Web. La propuesta de 1989 fue destinada a un sistema de comunicación CERN, pero Berners-Lee finalmente se dio cuenta que el concepto podría aplicarse en todo el mundo. En la CERN, la Organización Europea de Investigación cerca de Ginebra, en la frontera entre Francia y Suiza, Berners-Lee y el científico de la computación belga Robert Cailliau propusieron en 1990 utilizar el hipertexto para vincular y acceder a información de diversos tipos como una red de nodos en los que el usuario puede navegar a voluntad, y Berners-Lee terminó el primer sitio web en diciembre de ese año. Berners-Lee publicó el proyecto en el grupo de noticias alt.hypertext el 7 de agosto de 1991. ¿Por qué hacer una puerta al enemigo de Dios precisamente en la casa de este? Es una pregunta que más de un parroquiano cristiano debió hacerse durante la Edad Media, especialmente si vivía en el condado de Sussex, Inglaterra, y que seguramente no se atrevió a hacer en voz alta, no fuera que lo invitaran a pasar por ella. La puerta del diablo no es precisamente una figura arquitectónica común a las iglesias europeas de ese periodo, o de cualquier otro, aunque sí podían encontrarse en Gran Bretaña, y sobre todo en este condado del sur de Inglaterra.
La puerta del diablo de algunas iglesias medievales. Numerosas iglesias sajonas de los siglos XII y XIII, contaban con una puerta con dirección al norte, que casi nunca, o muy rara vez, se abría y que recibía el nombre de puerta del diablo. Este dispositivo estaba presente sobre todo en los condados del sur de Inglaterra, donde había al menos 40 iglesias con esta puerta, y especialmente en el condado de Sussex. Lo curioso en torno al hecho de llamar puerta del diablo a la puerta que da al norte, es que en Sussex al norte queda prácticamente todo el resto de Inglaterra. Estas puertas, aparte de su ubicación, no tenían nada de particular, solo ser más pequeñas que las otras, y en siglos posteriores fueron clausuradas, tapiadas o convertidas en ventanas. Sin embargo, todavía pueden observarse muestras de estas puertas en la iglesia de Santa Margarita, en Ditchling, la iglesia de San Pedro, en Amsey, la iglesia de Santa Helena en Angleton y la iglesia de San Nicolás en Ward, entre otras. Pero, ¿para qué servían? Hay un par de teorías que intentan explicar la existencia de una puerta del diablo. La primera es que estas iglesias son de un período en el que el cristianismo no había triunfado del todo y coexistía con religiones paganas, que los cristianos consideraban como religiones del demonio. Por la puerta del diablo asistirían al culto creyentes de otras religiones que quizás se encontraban en proceso de conversión. Otra teoría propone que no se trataba de una puerta de entrada, sino de salida. Esta parte de la visión del bautizo como una forma de exorcismo en el que se expulsan demonios del bautizado. La creencia sería que para evitar que el demonio permaneciese en la iglesia, debía haber una puerta de salida, y era esta, la puerta del diablo, que daba al norte y se abría solo cuando había bautizos. Sea cual sea la explicación, la función de esta puerta pasó al olvido y con el tiempo fue eliminada o clausurada en la mayoría de las iglesias, quedando como una curiosidad para turistas e historiadores, y quizás, como otro recordatorio de la fascinación que parecen sentir los cristianos por el adversario de Dios. Historia de la rebelión fiscal. La pintura que le invitamos a gozar se denomina San Francisco expulsa los demonios de la ciudad de Arezzo. Tiene una dimensión de 2,70 x 2,30 metros y fue pintada en la Basílica de Asís. Corresponde a una serie donde el Giotto documentó los milagros contemporáneos de San Francisco. Su tema es cautivante y representa un episodio que atraviesa los tiempos y llega hasta nuestra época. Arezzo es una encantadora ciudad medieval de la Toscana, fundada por los etruscos, siglo VII AC, un importante centro cultural conocido en la antigüedad por sus fábricas de armas, herramientas de precisión e industria cerámica con relieves vidriados. Allí nacieron grandes personajes como Francisco Petrarca, uno de los mayores humanistas de todos los tiempos. Giorgio Vasari, arquitecto autor de la famosa vida de los artistas florentinos. Piero della Francesca, elevado exponente del arte medieval. Pietro Aretino, poeta satírico que describió la adulación cortesana. El monje Guido Mónaco, creador de la notación musical que actualmente utilizamos. Y el gran Michelangelo Buonarroti, artista inigualable e inmortal pintor, arquitecto y escultor. La ciudad está edificada en una colina, con elegantes castillos, altísimas torres y almenas coronadas en forma de cola de un ave llamada Milano. A principios de 1212, las ciudades del norte de Italia se dividían en gibelinas y güelfas. Arezzo era gibelina, es decir partidaria de la dinastía de los Hohenstaufen, residentes en Aquisgrán, sede del Imperio Germano-Romano fundado por Carlomagno, quienes estaban en contra de la supremacía de la autoridad papal. Firenze, en cambio, era una ciudad güelfa, que sostenía el papado contra el emperador germano. Estaba dirigida por la familia Medici, refinados mecenas del Renacimiento, quienes habían logrado reunir una constelación irrepetible de pensadores, filósofos, arquitectos, científicos, pintores, escultores y humanistas. Nunca en la historia de la humanidad pudieron juntarse tantos genios y artistas como en Firenze durante los Médicis, grupo familiar del que salieron reyes, reinas de Francia, papas y altos prelados. Alrededor de 1226, Firenze atacó y dominó militarmente a Arezzo. Le impuso, entonces, pesados tributos, aunque eximió a sus partidarios güelfos. La exacción fiscal fue tan enorme, que Arezzo se sumergió en una extraña violencia y comenzó a decaer. Los güelfos, secuaces de los florentinos, se enriquecían y mostraban una frivolidad insultante. En cambio, quienes no formaban parte del partido triunfante, comenzaron a sentir odio hacia los primeros, dejaron de trabajar y ejecutaban actos terroristas que demostraban resentimiento y rencor por la riqueza y el poder acumulado por las fuerzas ocupantes. La holgazanería y la envidia ocasionaron el abandono de las artes y los oficios.
Ambos bandos se potenciaban entre sí, lo que estimulaba una ira violenta que desembocaba en la destrucción de edificios y monumentos, el ataque y secuestros a personas, el emporcamiento de fachadas, las agresiones callejeras y la basura inundando la ciudad. En ese extraño clima de violencia y miseria urbana, llegó San Francisco desde Umbría. Reunió y habló a los partidarios de cada bando en la Basílica de San Donato. Al terminar, encomendó al hermano Silvestre, de la Orden de Frailes Mendicantes, que expulsar a los 7 demonios de Arezzo. En primer lugar, la angurria de poder. Segundo, la frivolidad del lujo. Tercero, la avaricia de los florentinos. Cuarto, el resentimiento. Quinto, la holgazanería. Sexto, los deseos de venganza de los habitantes locales y, séptimo, la expoliación fiscal, caracterizada por el despojo violento y sin límites de impuestos. No sabemos qué predicó San Francisco, pero por el relato del filósofo San Buenaventura, Giovanni da Fidanza, Legenda Mayor, 1263, conocemos que a los pocos días se redujeron inesperada y dramáticamente los impuestos, los gibelinos volvieron a trabajar, se recompuso el respeto mutuo, se restauró el orden en las calles y Arezzo volvió a ser una próspera ciudad. Ese fue el milagro que el Giotto representó magistralmente. Pintó los 7 demonios en los techos de los edificios y las torres almenadas en la parte derecha del cuadro, la Basílica de San Donato en el extremo izquierdo y al hermano Silvestre en el centro, levantando la mano para expulsar los demonios. En la actualidad, cualquier turista puede identificar perfectamente esos edificios y castillos pintados en el cuadro, que permanecen intactos. Es casi seguro que San Francisco advirtió a unos y otros que los tributos excesivos eran la causa de la pobreza de la ciudad y, además, motivo de violencia, porque su perverso propósito consistía en transferir por la fuerza rentas de los que producían a aquellos que vivían a costa de los demás. La milagrosa predicación de San Francisco hizo que unos se dieran cuenta de que podrían rebelarse dejando de pagar impuestos y que los otros entendieran que no podían seguir esquilmando a los que trabajan. Les hizo comprender que el caos, la violencia, el delito y la decadencia económica en que estaba sumergida Arezzo se habían producido porque se abandonaron las reglas morales y porque cundía la rapiña instrumentada por gobiernos despóticos que expoliaban al pueblo mediante impuestos excesivos. Cuando los 7 demonios fueron expulsados del corazón de los habitantes de Arezzo, volvió la paz, la armonía y el progreso social. Ese fue el milagro que Giotto di Bondone dejó inmortalizado. En fin amigos de Supercrack Estrella comenta para que el video tenga mayor alcance.